Bueno, hola a todos de nuevo. Vamos a dar inicio ahora sí a las jornadas número 12 sobre qué hacen los jóvenes en microbiología, actividad de la Asociación Argentina de Microbiología, filial Córdoba. Antes de empezar con la jornada propiamente dicha, aclararles que los que vayan a querer certificado van a tener, si no se inscribieron en el link apropiado, le vamos a pedir que por favor vamos a habilitar un link en la página de la AM para que entre mañana y la semana que viene se puedan inscribir para que después puedan recibir el certificado. Es muy importante que todos ustedes escriban en el chat su nombre, sobre todo los que quieren el certificado, para que nosotros constatemos que hayan participado de las jornadas como oyentes. ¿Vamos? Bueno, si todo eso está claro, lo que nos queda es presentar a la primera oradora de las jornadas de hoy, que su nombre es la bióloga María Belén Colazo Salvetti. Ella es estudiante del doctorado en el Instituto de Virología Dr. Vanela, que pertenece a la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Su trabajo es titulado Parvovirus B19 durante la gestación, aportes a la historia natural de la infección, diagnóstico, significado clínico. Así que bueno, le vamos a dar espacio a Belén para que nos cuente su trabajo. Y bueno, todas las preguntas les vamos a pedir que las anoten y terminada la segunda charla, vamos a hacer las preguntas del caso para las dos oradoras, las dos preguntas, las preguntas para ambas oradoras al final de la jornada. Así que bueno, muchas gracias. Belén, todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias, Sebastián, por la presentación y muchas gracias por invitarme a la asociación a participar de estas jornadas. Bueno, voy a compartir pantalla. Estamos bien. Bueno, eh, como bien me presentó Sebastián, yo estoy haciendo mi doctorado en el Instituto de Virología, doctor José María Vanela, de la Universidad Nacional de Córdoba. Mi directora de tesis es la doctora María Pilar Adamo y mi codirectora la doctora Laura Moreno. Particularmente en mi tesis yo estudio la infección por parvovirus B19 durante la gestación y voy a empezar presentándoles y hablándoles un poco de este virus. Parvovirus B19 está incluido dentro de la familia Parvoviridae. Se caracteriza particularmente por su pequeño tamaño, de hecho tiene un tamaño de 20 a 25 nanómetros, es un virus no envuelto cuyo genoma viral está compuesto por ADN de cadena simple lineal y el genoma tiene un tamaño, eh, perdón, ah, no, se ve que había algún micrófono abierto. El genoma tiene un tamaño aproximado de 5.600 nucleótidos de longitud y codifica para diversas proteínas. Por un lado, la proteína no estructural NS1, que participa en la replicación viral, y las proteínas estructurales BP1 con su región única, y la proteína BP2. La BP2 particularmente es la que, conforma la mayor parte de la cápside viral, y la región BP1 única participa en la internalización del virus y también es el epitope para el reconocimiento de los anticuerpos neutralizantes. Se han descrito 3 genotipos, pero que constituyen un solo serotipo. B19 se caracteriza por su marcado tropismo hacia una población particular de células, que son las células progenitoras eritroides, que se encuentran en la médula ósea. Estas células expresan en su superficie celular el antígeno P, que el virus, digamos, utiliza como parte del proceso para ingresar e infectar las células, junto con otros receptores y condiciones del medio extracelular, como la presencia de la eritropoyetina
y la baja concentración de oxígeno, es decir, condiciones de hipoxia, que activan cascadas de señalización celular que participan en la replicación del genoma cuando éste ingresa al núcleo de la célula. El virus, al ingresar y eh, el genoma ingresar al núcleo del virus, capta toda la maquinaria biosintética, arrestando el ciclo, y al liberar la nueva progenie viral se produce la lisis y por ende la muerte celular. Aquí tenemos graficada la historia natural de la infección en un individuo inmunocompetente y previamente sano. Cuando ocurre el contagio, que principalmente el mecanismo de transmisión es por secreciones respiratorias, también pueden ocurrir por productos sanguíneos y obviamente mediante transmisión vertical, pero vamos a enfocarnos aquí en esta curva. Una vez ocurrido el contagio, una semana posterior a la infección, tenemos un pico de viremia, es decir, de virus en circulación, y en este momento el individuo puede o no presentar manifestaciones clínicas, pero van a ser del tipo inespecíficas, como fiebre, malestar general, dolor de cabeza, mialgias. En este momento, el individuo es contagioso, está contagiando, pero no hay ningún signo marcador de la infección. Unos días posteriores ya tenemos la elevación de los anticuerpos específicos, por un lado la IgM, marcadora de infección aguda, y posteriormente la IgG, que confiere protección de por vida. Más o menos 20 a 22 días posteriores al contagio aparecen los síntomas marcadores de la infección, como en el caso de los niños es el exantema. También puede ocurrir exantema en adultos, pero B19 es característico por ser el agente etiológico del eritema infeccioso en niños, que produce el signo de la cachetada. En adultos está más asociado a artralgias, o hay gran proporción también de casos asintomáticos. Bien, se distribuye en todo el mundo y se caracteriza por presentar brotes epidémicos cada 4 a 6 años, principalmente en primavera y en verano. Como mencionaba previamente, es una enfermedad muy común en la niñez, por lo tanto, llegando a la adultez, aproximadamente el 75% de los adultos ya tienen protección, ya son IgG positivos, pero en aquellos individuos que no pueden montar una respuesta inmune eficiente o que tienen patologías hematológicas previas, pueden desarrollar patologías relacionadas a anemia, y si la primoinfección ocurre durante la gestación y se transmite al feto, pueden ocurrir justamente complicaciones fetales. Y aquí nos vamos a enfocar en este caso, en la primoinfección durante la gestación. Reportes en la bibliografía nos indican que entre 34 y 50% de mujeres en edad fértil llegan susceptibles a la infección por B19, de 1 a un 34% es la incidencia registrada en la gestación. La transmisión vertical se ha reportado entre un 25 a un 50% de los casos, y cuando ocurre transmisión vertical, el riesgo de daño fetal asociado varía de un 2 a un 18%, valores que van dependiendo si nos encontramos o no en brotes epidémicos y también de la serie estudiada. Bien, en cuanto a las manifestaciones clínicas en la embarazada, si están presentes, porque hay una gran proporción de asintomáticas, pueden desarrollar anemia, exantema o artralgias. Cuando la infección ocurre en el producto de la gestación, vamos a tener complicaciones relacionadas a anemia, que pueden llevar a insuficiencia cardíaca, hidropesía fetal y muerte fetal en los casos más graves, y también B19 se asocia a patologías placentarias. Aquí les presento el algoritmo diagnóstico, digamos, ideal, o al cual uno debería tener en cuenta a la hora de estar frente a un caso sospechoso
de infección congénita por B19. Esto no necesariamente ocurre así en la realidad, pero sí es lo que está recomendado. Me voy a enfocar en los casos de infección aguda, cuando nos resultan positivos los parámetros como el ADN viral, con la serología negativa. Nos resulta también positiva la IgM y el ADN viral, los tres parámetros IgG, IgM y ADN, o solamente positiva la IgM. En estos 4 casos vamos a estar sí o sí frente a una infección aguda en curso y hay riesgo de transmisión vertical. Ahora bien, en caso de que el resultado de ADN dé positivo con un resultado de IgG positivo y de IgM negativo, en la embarazada vamos a sospechar de una infección reciente porque ella puede haber desarrollado la infección recientemente y habérsela ya transmitido al producto de la gestación. Puede haber una demora de hasta 2 meses de la aparición de signos marcadores de infección en el producto de la gestación. Por ello, acá nos referimos a infección reciente. En estos casos también vamos a recomendar monitoreo y seguimiento del caso. Bien, ¿cuáles son los objetivos de esta parte del trabajo? En primer momento, identificar aquellos casos sospechosos de infección por parvovirus durante la gestación, determinar tanto los marcadores virológicos como serológicos de cada caso y registrar las manifestaciones clínicas, y evaluar el impacto de la infección por B19 en este grupo de estudio en nuestro medio. Nuestro estudio fue de tipo observacional, de corte transversal. Participamos en conjunto con 3 centros de salud, el Hospital Universitario de Maternidad Nacional, la Clínica Universitaria Reina Fabiola de Córdoba y la Clínica Privada Vélez Sarsfield, todos de Córdoba. El equipo médico estuvo a cargo de la selección de los pacientes según los datos consignados en las historias clínicas y nos derivaron las muestras de suero al instituto, donde allí, a partir de la muestra que nos llevaba, una alícuota era destinada para los ensayos de serología, determinación de IgM e IgG mediante ELISA comercial, y otra alícuota se utilizó para la extracción de ácidos nucleicos, realizar la PCR cualitativa y, si ésta resultaba positiva, determinar la carga viral mediante PCR en tiempo real. Bien, entonces tuvimos grupos de estudios que estuvieron conformados por pacientes sintomáticos. Por un lado, mujeres embarazadas con manifestaciones maternas y o fetoneonatales, entre ellas fiebres, erupción, artritis, artralgias, anemia, un valor menor según la condición del embarazo, aborto espontáneo, patologías placentarias, retraso en el crecimiento intrauterino, hidropesía fetal, anemia fetal, miocarditis y muerte fetal. También incluimos a aquellas madres cuyos recién nacidos hayan sido sintomáticos. Por otro lado, el grupo de recién nacidos, también con manifestaciones clínicas pasadas y o actuales, enumerando también ellas la hidropesía fetal, ascitis, anemia fetal, cardiopatía, patologías hepáticas, retraso en el crecimiento intrauterino, ventriculomegalia, y también incluimos aquellos hijos de madres sintomáticas. En ambos casos también analizamos aquellos pacientes catalogados como sospecha tipo TORCH. También tuvimos la posibilidad de analizar un subgrupo de binomios madre y recién nacidos, en donde al menos un miembro de ellos haya sido sintomático, siempre que hayamos tenido las muestras disponibles y en cantidad suficiente de ambos. Algo importante es definir cuándo nosotros consideramos un caso positivo por B19 en la embarazada, y esto va a ocurrir según el criterio, obviamente siguiendo la historia natural de la infección y el algoritmo que les mostraba anteriormente. Vamos a estar frente a casos de infección aguda en aquellas pacientes con manifestaciones clínicas asociadas a B19 con diagnóstico confirmado mediante una combinación de parámetros.
cuando la IgM sea positiva en conjunto con el ADN y también con la IgG, la IgM positiva junto con el ADN e IgG negativa, la IgM positiva solamente acompañada de la G o sin la G, me va a estar indicando también infección aguda, o solamente la presencia del ADN viral sin los marcadores serológicos. Ya que en este último caso, por ejemplo, me encontraría aquí en la curva, todavía no levantó la respuesta inmune. Ahora hemos catalogado como infecciones recientes durante el embarazo aquellos casos que hayan resultado positivo para el ADN, negativa para la M y positiva para la G, porque nos podemos estar encontrando en un momento en la paciente, en la mujer embarazada, más avanzada en la infección, cuando ya los niveles de IgM descendieron, pero puede haber riesgo de transmisión vertical. La muestra estuvo compuesta por 329 pacientes. Detectamos la infección en 38 de ellos, representando casi un 12%. Tuvimos 185 embarazadas y 144 pacientes recién nacidos, y de ellos constituyeron 77 binomios que pudimos evaluar. Particularmente en el grupo de las embarazadas, tuvimos que hacer una distinción que se realizó en función del momento de la toma de la muestra. Por un lado, aquellas que tuvieron diagnóstico oportuno. ¿Qué quiere decir? Aquellas pacientes a las cuales se le tomó la muestra en el momento de la sospecha de infección por B19. Y por otro lado, aquellas embarazadas con diagnóstico retrospectivo, que las clasificamos de esta manera, ya que la muestra fue tomada al momento inmediato posterior al parto, y los datos de los síntomas y signos relacionados a B19 se recuperaron de las historias clínicas y fue retrospectivo porque son signos y síntomas que se registraron durante el embarazo. Bien, entonces, enfocándonos en el primer grupo, de aquellas embarazadas con diagnóstico oportuno, tuvimos 73 en este grupo, representando un 39,5%, y entre ellas confirmamos la infección en casi un 18%. Aquí en la tabla se detalla cada uno de los casos y los resultados de los parámetros serológicos y virológicos de la infección y cómo nosotras los catalogamos. Los primeros 8 casos los catalogamos como infección aguda, ya que en estos 7 casos tuvimos la presencia de la IgM. En los 2 primeros también el ADN viral nos confirmó la infección aguda, pero en el 8º caso tenemos uno de estos casos en los que la M y la G es negativa y el ADN viral es el que resulta positivo. Es decir, estamos frente a una infección que está comenzando. En el resto de los casos, la infección la confirmamos por la presencia del ADN viral, que al mismo tiempo se le realizó la determinación de la carga viral, la cual es detectable, y las catalogamos como infecciones recientes. Algo que quiero destacar en estos casos es que justamente en todos los casos se recomienda monitoreo y seguimiento de casos, pero justamente aquí, cuando estamos determinando que estamos frente a una infección aguda con el ADN viral, también es importante hacer un monitoreo y seguimiento, ya que hay que ver si el feto puede llegar a haberse infectado y desarrollar alguna patología relacionada. Si yo solamente determino la IgM, me estoy perdiendo de estos casos. Bien, con respecto a las manifestaciones clínicas, no encontramos diferencias significativas en la mayoría de ellas cuando realizamos comparación con el grupo negativo, pero sí la hidropesía fetal fue, digamos, significativamente más frecuente entre las positivas, lo cual está en coherencia con lo reportado en la bibliografía para B19. Siguiendo un poco adelante, con el grupo de las embarazadas con diagnóstico retrospectivo, aquí tuvimos 119 pacientes, es decir, un 60,5% de las embarazadas, y en este grupo confirmamos la infección en un 11,6%. Aquí tenemos detallado cada uno de los casos positivos y cómo nosotras confirmamos la infección analizando los parámetros serológicos y virológicos, y catalogamos como infección aguda a estos primeros
9 casos, la IgM presente en 8 de ellos, en conjunto con el ADN en estos 5 primeros, todos con la carga viral detectable, y particularmente aquí tenemos también un caso en donde la serología nos resulta positivo, pero confirmamos la infección mediante la detección del genoma viral. Como infecciones recientes, catalogamos a estas últimas 4 con la PCR cualitativa positiva y la detección de la carga viral también confirmando la infección. En este grupo, estas fueron las manifestaciones clínicas de las positivas registradas y que realizamos comparaciones con con el grupo negativo. Si bien no vimos ninguna diferencia significativa, es de destacar que la anemia materna fue la más común y digamos, la más frecuente. Y ahora pasamos al grupo de recién nacidos. Aquí estudiamos 144 pacientes, confirmando la infección en 8,3% de ellos. Y en este caso no hicimos distinción de infección aguda e infección reciente porque la infección en el recién nacido se confirma o se descarta. Lo que sí queremos destacar es que, por ejemplo, en este caso, el caso 6, que dice ND, esto es no determinado en realidad porque fue uno de los últimos casos que ingresaron. Entonces, confirmamos la infección por la presencia, la detección en la PCR cualitativa. Y estos dos casos también mencionarlos porque el único dato consignado en la historia clínica fue sospecha TORCH y nada más. Al estudiar los binomios, madre y RN, tuvimos la posibilidad de contar con 77 binomios, 13 de ellos resultaron positivos para B19. Aquí tenemos detallada en esta tabla cada uno de estos casos con los resultados de cada uno de los miembros de estos binomios. Y en esta columna tenemos si se confirmó o no la transmisión vertical. La transmisión vertical se confirma cuando tenemos la infección confirmada en el recién nacido. Si nosotros tenemos una madre positiva y un recién nacido negativo, no se confirmó la transmisión vertical. Ahora, sí, como en estos dos casos, en el 5 y en el 9, la mamá fue negativa al momento de la toma de la muestra, pero tenemos un resultado positivo en el RN, eso me está indicando que en algún momento la mamá estuvo infectada y le transmitió la infección al recién nacido. Por lo tanto, tuvimos 13 madres con infección durante el embarazo y 6 recién nacidos con infección confirmada al momento del nacimiento, porque, repito, estas muestras se tomaron todas al momento del nacimiento, tanto de la mamá como del recién nacido. Entonces, estos datos nos permitieron calcular una transmisión vertical del 46,1%. Ya llegando hacia el final, como modo de conclusión y discusión y un poco de perspectivas, podemos decir que en la muestra que nosotros estudiamos, la detección de B19 fue un 12% en la muestra global. La transmisión vertical que calculamos fue de 46%. Pudimos observar que en nuestro medio B19 aún no se reconoce completamente como parte del espectro TORCH, lo que contribuye a retrasos en la sospecha y el diagnóstico. Y decimos esto porque en todos los casos de diagnóstico retrospectivo y la mayoría de los casos de recién nacido, B19 no se había determinado, no se había incluido en el screening TORCH. La sospecha temprana, de hecho, es lo que nos permite justamente detectar y abordar de manera eficaz estas infecciones congénitas y de esta manera reducir los potenciales riesgos fetales. Y si bien sabemos que no siempre es fácil hacer, por ejemplo, la determinación del estado inmune materno, que sería lo recomendable por cuestiones de costos, porque es muy costoso, por ejemplo, hacer serología, sí podemos hablar de una definición de caso más amplia, sospechar más, tenerlo bajo el radar a esta infección y, por ejemplo, incluyendo a la anemia materna como un marcador clínico que nos haga sospechar de B19.
Y si asimismo también llegamos de manera tardía a la sospecha clínica, es necesario confirmar la etiología de los casos para poder contribuir al manejo médico de estas infecciones y a la vigilancia epidemiológica. Y finalmente, como hay una gran proporción de mujeres embarazadas que no desarrollan síntomas cuando están infectadas por COVID-19, es necesario seguir ampliando estos estudios para poder hacer comparaciones y llegar a otras conclusiones con respecto a estos valores que nosotros hemos encontrado en esta serie de estudios. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Belén, por tu presentación. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a dar lugar a la segunda disertante. Ella es la doctora Eliana Alcaraz del Laboratorio de Biofim del Instituto de Investigaciones en Bacteriología y Virología Molecular de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Y el tema que va a tratar es Stenotrophomonas maltophilia, sistema de regulación de virulencia y análisis comparativo de aislamientos nosocomiales y de pacientes con fibrosis quística. Así que no sé si quieres compartir ya tu presentación, Eliana. Perfecto, y comparto. Como siempre, bueno, las preguntas las dejamos al último. Va a dar ahora la charla de Eliana y después todas las dudas que tengan, tanto de la presentación de Belén como de Elena, las vamos, si quieren las pueden ir volcando en el chat, si no las decimos al último. Gracias. Ahí está Eliana, gracias. Perfecto. Bueno, muchas gracias a los miembros de la asociación por la invitación y a todos ustedes por participar de esta jornada. Bueno, yo les voy a hablar un poquitito de Stenotrophomonas y de sus sistemas de regulación de genes vinculados a la virulencia. En primer lugar, les voy a presentar Stenotrophomonas, un bacilo gram negativo no fermentador de la glucosa que se encuentra ampliamente distribuido en el ambiente. Es conocido en el ambiente hospitalario porque es un patógeno nosocomial emergente multiresistente que causa infecciones tanto en pacientes inmunocomprometidos como en aquellos que son sometidos a antibióticoterapias de amplio espectro o durante largos periodos de tiempo. Y también genera infecciones en aquellos pacientes que se encuentran sometidos bajo el uso de productos médicos, como respiradores, sondas, etc. Y asociado a la utilización de estos productos médicos, puede generar neumonías, bacteriemias, infecciones urinarias, meningitis, endocarditis, etc. Neumonía es lo más común. En pacientes con fibrosis quística, Stenotrophomonas también es capaz de generar infecciones, aunque no es de los microorganismos que habitualmente se esperan, porque inicialmente en etapas tempranas de la enfermedad, cuando los pacientes aún son muy jóvenes, lo más habitual es encontrar Staphylococcus aureus. Y a poco, a medida que pasan los años y los pacientes van entrando en la niñez más cercana hacia los 10 años y luego ingresando en la adolescencia, empiezan a migrar, a cambiar el tipo de microorganismos que los infecta y pasa de Staphylococcus a Pseudomonas aeruginosa. Después de Pseudomonas, lo más habitual de encontrar en las muestras de esputo de estos pacientes es Stenotrophomonas, y hasta el momento no se lo considera un patógeno en estos pacientes. Sin embargo, hay que empezar a prestarle tal vez un poquitito más de atención porque la incidencia a nivel mundial de Stenotrophomonas está en aumento. ¿Por qué digo que hay que prestarle atención? Porque estrictamente Stenotrophomonas tienen muchos factores de virulencia, entre los que se destacan la producción de enzimas que degradan tanto el tejido conectivo, y eso posibilita la invasión de los tejidos. Esto afecta tanto al pulmón de los pacientes fibroquísticos, pulmón de los pacientes que están sometidos a respiradores y sufren neumonías, como al tracto urinario, a los vasos sanguíneos. Además produce sideróforos, con lo cual tienen todo un sistema muy complejo para capturar hierro. Son resistentes, en líneas generales, al estrés oxidativo más de lo normal, más que otros microorganismos habituales, porque expresan catalasas, superóxidos de inmutasas,
Tienen la capacidad de formar biofilms, con lo cual los hace más complicados de erradicar de los ambientes, y además se caracteriza por tener una multiresistencia antibiótica, ya intrínseca. Beta-lactámicos no se pueden utilizar, es naturalmente resistente también a algunas quinolonas, es naturalmente resistente a aminoglucósidos. Ahora, con respecto a la formación de biofilms, que es básicamente lo que trabajamos en mi laboratorio, solamente para acercarlos al tema, los biofilms son un ecosistema donde los microorganismos crecen adheridos a una superficie, que puede ser biótica o abiótica. Y una vez que se adhieren a esa superficie, empiezan a producir sustancias poliméricas extracelulares que las recubren. En ese entorno de protección, por estas biomoléculas que sintetizan y secretan, empiezan a crecer, forman colonias y microcolonias, generan una estructura tridimensional que se conoce como biofilm maduro, en el cual vamos a encontrar microorganismos que están más cercanos a la superficie y en consecuencia metabólicamente mucho más activos, en presencia de oxígeno, mayor presión de oxígeno, nutrientes, etc., mientras que los microorganismos que se encuentran más bien en el seno de este biofilm no tienen tanta accesibilidad a los nutrientes, entonces tiene un metabolismo mucho más lento, por lo general es un ambiente más hipóxico, entonces tampoco estarían haciendo respiración aeróbica, con lo cual tenemos todo un gradiente de fenotipos distintos, a pesar de que estamos hablando de un mismo microorganismo, de una misma especie. Existe una quinta etapa donde algunos miembros de este biofilm pueden volver a adquirir su fenotipo planctónico y migrar hacia otro sitio para volver a iniciar el ciclo. La ventaja que tiene este crecimiento es que al crecer bajo la envoltura de estas sustancias poliméricas, se protegen del medio externo, de agresiones, tanto de antibióticos como de desinfectantes, por lo cual un biofilm hace que los microorganismos sean 1000 veces más resistentes a los desinfectantes, tengan sin a los antibióticos muchísimo más altas, por lo general 10.000 veces más altas que lo que uno puede medir de células planctónicas. Ahora, la formación de biofilms y la producción de factores de virulencia en estas antrofomonas están regulados por el sistema de quorum sensing, que es un mecanismo por el cual muchos microorganismos son capaces de regular la producción de determinados factores en función de la densidad poblacional. ¿Cómo se comunican? Porque secretan y producen unas pequeñas moléculas señal que son sensadas por proteínas receptoras de membrana que detectan a estas moléculas y luego traducen la señal y en consecuencia regulan la expresión de genes que se encuentran bajo su regulación. En estenotrofomonas, este sistema de quorum sensing fue descrito inicialmente en Xanthomonas campestris, y se denomina RPF, todo el operón completo. Este es el esquema del operón simplificado, donde tenemos tenemos una molécula receptora, una transductora de la señal, y una sintasa que se denomina RPFF, y es la encargada de producir y secretar DSF, que es la molécula señal en este sistema. Ahora bien, en los últimos 20 años se descubrió, por ejemplo, que en el Pseudomonas maltophilia, en Pseudomonas aeruginosa, el sistema de regulación de expresión de beta-lactamasas, como el AMPR, que es conocido entre las enterobacterias, también regula factores de virulencia. En Estenotrofomonas todavía no estaba del todo estudiado, pero sí se descubrió hace un poquito más de 10 años que las beta-lactamasas cromosómicas de Estenotrofomonas se encuentran reguladas bajo esta proteína, AMPR. Acá les presento el trabajo. Estenotrofomonas presenta 2 beta-lactamasas cromosómicas, tanto L1 como L2. Una se llama metalocarbapenemasa, que es L1, mientras que L2 es una serino beta-lactamasa. Ambas se encuentran reguladas, la expresión está regulada por AMPR. Ahora nuestra idea fue, bueno,
En Pseudomonas, que es un microorganismo bastante cercano a Stenotrophomonas, si AMPR regula factores de virulencia, ¿qué pasa en Steno? Y lo que hicimos en nuestro laboratorio fue evaluar, utilizando una cepa de referencia que se llama K279A, las funciones de AMPR en la regulación de estos factores de virulencia, la formación de biofilms, resistencia al estrés oxidativo, virulencia en general. Para eso empleamos dos mutantes, una mutante que sobreexpresa de forma natural a las beta-lactamasas, que se llama M11, y otra mutante, se le hizo una mutación dirigida, que es AMPR frameshift, donde se le delesiona 121 pares de base al gen de AMPR para silenciarlo. Y a su vez empleamos otra mutante que nosotros disponíamos en el laboratorio, que es una mutante AMPR, una mutante RPFF, que es incapaz de sintetizar la señal de quorum sensing, y luego cepas de Xanthomonas campestris en un ensayo como biosensoras, que ya lo vamos a hablar más adelante. Se analizaron todos estos factores de virulencia, y bueno, y estos fueron los resultados. Por un lado comparamos que las mutaciones en el gen AMPR no afectaban el desarrollo microbiano. Analizamos la formación de biofilms como una primera aproximación en tubo y observamos que la mutante que no expresa AMPR produce un anillo mucho más grueso y de mayor intensidad que la cepa de referencia, mientras que la que sobreexpresa a las beta-lactamasas no lo produce. Cuando repetimos el ensayo en el modelo de microplacas, observamos que tanto en la biomasa como en la matriz de sustancias poliméricas extracelulares se veía incrementado en, que es la azul, en la mutante que no expresa AMPR. En los análisis de microscopía, tanto óptica como fluorescencia, vemos que la cepa de referencia produce microcolonias, que son estas agrupaciones que se ven aquí de color violeta, y con epifluorescencia, teñidas con calcofluor, vemos acá también la disposición de los polímeros, de los polisacáridos de la matriz extracelular del biofilm, vemos la densidad de estas microcolonias. Vemos que esas densidades se ven disminuidas en las mutantes que sobreexpresa beta-lactamasas, mientras que se ve aumentada cuando no expresa AMPR. Cuando hicimos microscopía confocal y analizamos la disposición tridimensional de estos biofilms, pudimos observar que, en concordancia con lo que veíamos en microscopía óptica y de fluorescencia, las microcolonias que se forman en las mutantes incapaz de sintetizar AMPR son mucho más grandes. Tienen valles y picos de mucho mayor amplitud. Al analizar la sobrevida y la sensibilidad al estrés oxidativo, nosotros utilizamos peróxido. En una primera instancia hicimos una aproximación como una especie de antibiograma con discos, pero los discos, en vez de tener embebidos antibióticos, directamente los embebimos en peróxido. Y vemos que los halos de inhibición del desarrollo son mucho menores cuando no se expresa AMPR. Y en concordancia, al hacer la sobrevida y hacer los recuentos de viables a distintos tiempos de exposición frente al peróxido, observamos que la mutante que no expresa AMPR sobrevive en mayor medida en presencia del peróxido, comparado con la cepa de referencia en la que sobreexpresa las beta-lactamasas. Decidimos, hicimos una PCR en tiempo real para analizar qué era lo que estaba sucediendo a nivel genético. En esta ocasión evaluamos lo que sucedía con la expresión de la superóxido dismutasa, que es otra enzima vinculada a la resistencia al estrés oxidativo. No es la misma que estábamos observando con el test de catalasa, que en realidad estábamos observando catalasa, acá estamos observando superóxido. Pero sí lo que vemos es que el sistema de resistencia al estrés oxidativo se encuentra sobreexpresado en las mutantes que no expresan AMPR. No expresa AMPR, es sensible a los beta-lactámicos, pero sin embargo vemos que sobrevive mejor y sobreexpresa
todos los genes vinculados a la resistencia al estrés oxidativo. Cuando analizamos el gen SANA, que es un gen que está vinculado a la producción es una enzima que está vinculada a la producción de la matriz extracelular, vemos que, por un lado, si se encuentran sobreexpresadas las beta-lactamasas, la matriz del biofilm que nosotros veíamos, tanto en el modelo de microplacas como en los tubos y en las microfotografías, veíamos menor densidad de colonias, acá vemos que el gen se encuentra subexpresado, mientras que si AMPR no se puede expresar, la cepa responde sobreexpresando el gen SANA. Y en consecuencia tenemos una enzima vinculada a la formación de biofilm que se está sobreexpresando, y lo vemos fenotípicamente con la formación de biofilms. En las microcolonias, vemos las microfotografías nos muestran microcolonias de mucho mayor tamaño y mayor volumen tridimensional. Seguimos a ver, bueno, todo lo que veníamos viendo hasta ahora estaba vinculado a la modificación de expresión de genes que por bibliografía sabíamos que estaban vinculados al sistema de quorum sensing. Entonces dijimos, bueno, ¿qué está pasando con estas cepas? A nivel del quorum sensing también. Y vimos que la que no expresa AMPR, esta mutante, que no expresa AMPR, sobreexpresa, o en el bioensayo frente a las santomonas, vemos que restaura mejor la actividad de la endoglucanasa, que en santomonas campestris depende de la señal de quorum sensing. Entonces, estas mutantes producen mucha más señal de quorum sensing que las cepas wild type. Cuando hicimos real time para ver qué era lo que pasaba con el gen, que es el gen que codifica para la sintasa del sistema de quorum sensing, vemos lo mismo, que la mutante AMPR menos, digamos, la delta, no se encuentra sobreexpresado este gen. Y en consecuencia el sistema de quorum sensing se encuentra exacerbado en estas cepas. Dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa a la contraria. ¿Qué pasa si yo analizo una mutante en el sistema de quorum sensing? ¿Cómo me responde el sistema de las beta-lactamasas y AMPR? Entonces, dijimos, bueno, evaluamos dos antibióticos distintos, ampicilina y meropenem, con y sin inducción en la cepa wild type y la mutante del sistema de quorum sensing. Y vemos que en la mutante del sistema de quorum sensing no se observa un aumento significativo de la actividad, mientras que en la mutante wild type tenemos actividad detectable, un nivel basal de ambas enzimas, y en presencia de la inducción con meropenem, la actividad de las beta-lactamasas aumenta. Mientras que en las mutantes del sistema de quorum sensing esto no ocurre, directamente no sensa la presencia del inductor. Y ya su nivel basal de actividad es muy bajo. Entonces dijimos, bueno, tenemos muchos datos de factores de virulencia que se ven modificados en estas cepas, pero eso se traduce después en un cambio en la virulencia en un modelo real. Entonces analizamos qué era lo que sucedía en el modelo utilizando las larvas de Galeria melonera. Y ahí vemos que la mutante, efectivamente, todos estos cambios que nosotros veíamos en esta mutante AMPR, se traducían en un aumento de la virulencia, porque fíjense en la curva azul, que siempre mantuve respetando el color, la cepa que no expresa AMPR, sí aumenta muchísimo la virulencia. Prácticamente a las 24 horas la mitad de la población fallece, pierde la viabilidad, y a las 72 horas nos queda más o menos el 20% de la población inicial. Entonces sí, todos estos cambios en el sistema AMPR, sí induce algún cambio en el sistema de quorum sensing, aumentando la virulencia de estas cepas. Si por un lado nosotros pensábamos que tal vez, con lo complicado que es tratar las infecciones frente a estenotrofomonas, porque prácticamente no existen antibióticos para tratarla, si silenciábamos el gen regulador de las beta-lactamasas, la hacíamos sensible a los beta-lactámicos, sin embargo, silenciar ese gen nos lleva a un aumento de la virulencia. Ahora bien, durante el transcurso de este trabajo nos encontramos
con aislamientos que provenían de pacientes con fibrosis quística. Y decidimos comparar lo que era lo que nosotros observábamos en cuanto a la producción de factores de virulencia frente a aislamientos que nosotros ya teníamos de nuestra colección del anterior becario, aislamientos de infecciones asociadas a productos médicos. Bueno, todos estos aislamientos provenían del Hospital de Clínicas, mientras que los aislamientos de los pacientes fibroquísticos los obtuvimos tanto del Gutiérrez, tuvimos colaboración del Gutiérrez, del Hospital Elizalde, del Garrahan, del Sor Ludovica de La Plata, del Hospital de San Justo, también de la ciudad de Santa Fe. Obtuvimos más de 260 muestras de pacientes fibroquísticos y 60 del Hospital de Clínicas. Pero cuando analizamos la formación de biofilms, vemos que en lo que respecta a la biomasa, tenemos que los aislamientos que provienen de infecciones asociadas a productos médicos, en líneas generales producen unas biomasas mayores que los que provienen de pacientes con fibrosis quística. Pues con la salvedad de que los que provienen de pacientes con fibrosis quística observamos mayor densidad de aislamientos extremos en los grupos, o que no producen biofilm o que producen demasiado. Cosa que dentro de todo, en la campana de la distribución de las biomasas dentro de los aislamientos vinculados a infecciones por productos médicos es mucho más acotada. Prácticamente no hay diferencias entre ellos. Y solamente teníamos un único aislamiento no formador de biofilm. El resto eran todos formadores fuertes. Cuando analizamos la producción de proteasas y de nitrato reductasa, en este caso la nitrato reductasa es una enzima que se evalúa porque hay una teoría, se hipotetiza que esta enzima estaría vinculada a la formación del biofilm porque facilitaría la respiración, la sobrevida del microorganismo en condiciones de baja presión de oxígeno, como sería en el seno del biofilm. Sin embargo, no encontramos una asociación entre presencia o ausencia de la actividad entre ambas poblaciones en el caso de la nitrato reductasa. En el caso de la actividad proteolítica, vemos que tenemos mayor densidad de aislamientos no proteolíticos, tenemos aislamientos proteolíticos y no proteolíticos en ambas poblaciones, pero en los pacientes con fibrosis quística se recuperaba mayor densidad de aislamientos no proteolíticos. Y tampoco se detectaba también la presencia de los genes. Analizamos 3 genes distintos, acá hay solamente 2, pero analizábamos las principales 3 proteasas, y eso era lo que se observaba en general. Cuando analizamos la distribución de resistencias, vimos que solamente encontrábamos diferencias significativas en cuanto a la sensibilidad frente a la trimetoprima sulfametoxazol, que era más frecuente encontrar elementos resistentes en pacientes con fibrosis quística que en la otra población. Y en cierto sentido era por ahí algo que no nos llamó mucho la atención, porque estos pacientes desde muy temprana edad comienzan un tratamiento sistemático con trimetoprima. En cada exacerbación se les suministra ese antibiótico. Entonces, suponemos que hay un proceso de selección por la constante estimulación frente a este antibiótico. Bueno, como conclusiones parciales de esta etapa, vemos que tanto los aislamientos de pacientes con fibrosis quística son formadores de biofilm, pero con biofilm de menores niveles de biomasa. También vemos silenciado una pequeña disminución en la producción de los halos que nosotros medíamos de proteasa, que no se los puse acá en las diapositivas, pero los halos que medíamos de proteasas eran mucho más pequeños que los que se observan en aislamientos de pacientes con infecciones asociadas a productos médicos. Además, en el estudio que realizamos, observamos que había muchos aislamientos de pacientes con fibrosis quística que eran, podríamos decirlo, colonizados crónicamente con estenotrofomonas. Y en algunos casos encontrábamos que la resistencia a trimetoprima sulfametoxazol estaba asociada a elementos de transmisión horizontal. En un caso particular encontramos genes de integrasa y encontramos varios elementos, incluso los genes SUL, en esa integrasa.
Ahora, para más adelante, o sea, lo que estamos empezando a desarrollar es un estudio multicéntrico para hacer un análisis de los aislamientos provenientes de pacientes con fibrosis quística y terminar de determinar cuáles son los mecanismos por los cuales se adapta al pulmón. Si bien ya tenemos unos, no mostré acá, pero tenemos bastantes resultados analizando los aislamientos a lo largo del tiempo de un mismo paciente. Y evaluar cuáles son las nuevas herramientas estratégicas para erradicar o tratar mejor este tipo de infecciones, en el cual ya estamos empezando a trabajar con modelos de cocultivo con Staphylococcus aureus y tratar de controlar el desarrollo y la formación de biofilm, por lo menos en modelo in vitro, y podemos saber cómo podemos pasar a un sistema in vivo. Y en fin, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Eliana. Bueno, muy interesante, la verdad. No sé si alguno tiene alguna consulta que quiera decirlo, prender su micrófono y realizarla, o la quiere plasmar en el chat. En el chat no veo ninguna pregunta. No sé si alguno quiere hacerla. La verdad que muy interesante. Yo tengo una consulta principalmente para Eliana por el tema de la estenotrofomona. Cuando vos tenés los aislamientos de pacientes internados nosocomiales, que tenías muestras respiratorias, muestras de sangre, bueno, no me acuerdo qué otra muestra más, si sabes distinguir o si pudieron distinguir si esos pacientes, principalmente con muestras respiratorias, tienen otra patología de base como puede ser una EPOC o una bronquiectasia. ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque tanto la EPOC como la bronquiectasia hoy en día se están comportando casi muy parecido a la fibrosis quística. En todo lo que es su sintomatología clínica, en lo que ocurre a nivel pulmonar, cómo se colonizan estos pacientes. Entonces, sería muy interesante que o sea, que se puede discriminar si realmente esas muestras con aislamientos respiratorios de la parte nosocomial eh, son pacientes con fibrosis con EPOC o con bronquiectasia. No sé si ese dato lo tenés, a lo mejor no lo quisiste poner, pero... No, bueno, esos aislamientos clínicos pertenecen al becario anterior. Hay algunos datos, pero por lo general no, eran pacientes que estaban en terapia y o porque tuvieron algún accidente o infartos y tuvieron que ser conectados a un respirador. Nosotros nos centrábamos solamente en recolectar todos los que habían sido conectados a un respirador o cosas por el estilo. Bien, sí, pero Y no por ese tenemos dato, más datos claro. porque en su momento no se los recolectó. Bueno, nosotros, o sea, más allá de eso, como te digo, en la parte clínica, nosotros cuando tenemos pacientes de bronquiectasia o EPOC, principalmente se tratan prácticamente como un paciente con fibrosis quística. ¿Qué quiero decir? Que se tratan microbiológicamente, nosotros los sembramos y tratamos de encontrarle todos los patógenos al igual que una fibrosis quística. Burkholderia cepacia, micobacterias, hongos filamentosos, porque o sea, se está comportando muy parecido, se comportan microbiológicamente muy parecido en su colonización a la fibrosis quística. Entonces estaría muy interesante que en el próximo, lo que vos decías como futuro de estudiar a estos pacientes con bronquiectasia, con fibrosis quística, incorporar bronquiectasia o EPOC sería, te digo, bastante enriquecedor el trabajo, porque van a encontrar algo muy parecido a lo que pasa con la fibrosis quística. O por lo menos eso es lo que nosotros vemos desde la parte clínica, ¿bien? Desde la parte microbiológica más que la parte clínica. Pero la verdad que es muy interesante. Y con respecto al tratamiento, la verdad que el tema del Quorus Sensit, hoy en día hay varios trabajos, digamos, con respecto a empezar a trabajar sobre el Quorum Sensit más que sobre un antibiótico en particular, digamos, porque bueno, por lo que explicabas vos en general, de la parte del biofilm principalmente, que es el gran talón de Aquiles de todos estos aislamientos, principalmente, ni hablar en estáfilos, aureus, ni hablar en pseudomonas. La verdad que son pacientes crónicos, o sea, más allá de que vos digas, bueno, es una paciente con una pseudomona originosa que es sensible
a la colistina o es sensible a la ceftazidima o una estereotrofomona sensible al Bactrim, el paciente le dan Bactrim y a los 2 o 3 meses vuelve de nuevo con esa colonización. Entonces, lamentablemente, efectivamente se está tratando como si fuesen bacterias planctónicas y las bacterias no están en forma planctónica en ningún Prácticamente en porcentaje. ningún lado, solo en el laboratorio. Solo en el laboratorio, exactamente. Entonces, los valores de sim, lamentablemente. Pero bueno, la verdad que es muy interesante, Eliana, la verdad que es un tema muy, debe ser muy desafiante para vos también en la parte del laboratorio poder plantear estas cosas, más con lo del quorum sensing. Sí, sí. Y ahora estábamos tratando de utilizar las señales de quorum sensing de steno para regular la formación de biofilm de estáfilo, Bien, porque hay una relación ahí cruzada y puede afectarla negativamente. bien. Pero estamos evaluando, comparando. Como tengo yo la colección de las steno y tengo otra compañera que tiene colección de estáfilos, de pacientes fibroquísticos, ver cómo Sí, se comportan entre sí. no, la verdad que sí, muy, muy interesante. Sí. No sé si alguien más tiene alguna consulta. Yo tengo una Yo, consulta para Eliana. Sí. Ah, perdón, disculpa. dale, Sebas, ahí. Yo después le pregunto a Belén. No, no, no. Ya que estamos con Esteno, te quería preguntar si tienen alguna relación o si saben algo de Aspergillus sección fumigati o fumigatus con respecto a Esteno, que hay algunas cosas también publicadas que Tengo tienen que ver con ganas, el porosensis. tengo ganas porque para dar las clases soy la encargada del TP de hongos, así que tengo que recuperar a todos los hongos. Y después tengo los aislamientos, bueno, había lamentablemente un chiquito que ya falleció, que tenía una infección por Aspergillus fumigatus, convivía, estuvo 3, 4 meses, esteno con Aspergillus en ese pulmón. Y tengo esas cepas separadas para estudiar más adelante, pero tengo unas ganas de estudiarlo, sí. Sí, Pero tengo mi sí, compañero porque, que me dice, si quieres trabajar con los hongos, acá adentro no, ¿eh? Porque es laboratorio de no, porque bacterio. nosotros tuvimos un caso en un paciente del Hospital de Niños acá de Córdoba con estenotrofona maltofilia, inocardia mucho tiempo y Aspergillus. Sí, eh, durante varios, por lo menos un tiempo largo, hasta que el paciente empezó con los inmunomoduladores, ¿viste? claro. Entonces, bueno, perdón, con los moduladores, ¿no? Con los moduladores, entonces ahí su situación cambió. Pero bueno, nosotros en el laboratorio vemos esa asociación de Aspergillus, Pseudosporium, algunas veces Pseudosporium, y estenotrofomona. Paciente un poquito más adulto, ¿no? Ahí Seba, en niños adultos. ¿con triple terapia estaba con los moduladores o vos se conoces eso o algo de Sí, eso? yo, yo creo que sí, yo creo que sí, porque la Ah, gran mayoría del hospital de niños tienen, creo que está justo como acá el residente nuestro ahí del hospital Axel, si quiere hablar un poquito, que él sabe más de estos pacientes, pero bueno, nosotros tenemos esa relación, vemos mucho estenotrofomona en niños más grandecitos, y bueno, con hongos sobre todo. Claro. Yo me crucé Pero es muy un difícil solo caso, dedicarlo. pero bueno, no lo pude estudiar, así que no sabría decirte nada. Y es muy difícil erradicarla, muy difícil. Le causa muchos problemas a los Sí, infectólogos, a los neumonólogos. este chico era del Elizalde y Claro, él me decía, me contaba Rosana, la jefa del laboratorio, que no lo podían controlar. sí, Y habría que ver claro, alguna terapia contra contra el Corum ceci que afecte, o sea, que vaya directamente al hongo y a la bacteria, eso sería ideal. Sería como, claro. sí, Y pero hablando justo de lo que hablabas vos de los factores de virulencia de los sideróforos, hay buenos datos con cifidrocol. claro, bueno, Estas, esteno, por ejemplo, la señal de quorum sensing de esteno hace un crossover, digamos, con la de Candida albicans, y nosotros en un trabajo que presentamos hace un par de años atrás, vimos cómo la señal de quorum sensing de esteno induce la muerte de Candida albicans cuando intenta generar pseudohifas. Entonces, eso sería bueno porque por ahí sería la forma en la que Candida tiende a invadir, a ser más patógeno en humano que la forma
crecimiento neto de levadura. Sí. Cuando se mantenía como levadura, permanecía bien, sobrevivía, no pasaba nada, pero cuando intentaba hacer el switch y producir pseudo-hifas, ahí se moría directamente, se moría cándida, en presencia del DCF. Y era porque se parece estructuralmente mucho al farnesol, que es la señal de Claro. querosene de cándida. Bueno, buenísimo. Presentación muy buena. Muchas gracias. No, por favor. Muchas gracias. Yo quería hacer una pregunta a Belén. Quería preguntarte, Belén, no sé si dijiste algo, me perdí, me parece que no, si hay genotipos y si hay alguna clasificación dentro de parvovirus y si tienen alguna implicancia clínica, esa es una pregunta. Y la otra pregunta es, ¿ustedes midieron carga viral? ¿Cuál fue el objetivo, digamos? Si también vieron alguna correlación clínica o no, ¿por qué no simplemente se quedaron con la PCR positiva? Bueno, con respecto a los fenotipos, eh, se han descrito 3 genotipos. Genotipo 1, A y B, o sea, subtipo A y B, el genotipo 2 y el genotipo 3, subtipo A y B. El más predominante es el genotipo 1, particularmente el 1A. De hecho, nosotros hicimos la secuenciación de un aislamiento local. No lo agregué en esta parte de la diapositiva porque se va a hacer muy largo, pero el más común de encontrar es el genotipo 1. De todas maneras, ya se han reportado también aislamientos hace poquito de genotipo 3. Con respecto a implicancias, a diferencias en cuanto a la clínica, no hay una relación al genotipo porque en realidad conforman un solo serotipo. Digamos, nuestro sistema inmunológico va a reconocer ya sea que te infectes con el genotipo 1, el 2 o el 3. Entonces ahí no hay diferencias en cuanto a la clínica, por lo menos reportada. Digamos, es un virus ADN, entonces es muy estable también. Eso por un lado. Con respecto a la carga viral, nosotros lo que nos propusimos, digamos, fue justamente, digamos, es tan compleja el abordaje diagnóstico en estos casos, eh, que justamente la propuesta es hacer un abordaje multiparamétrico. Tenemos estandarizada la PCR cualitativa, pero quisimos ver también, no tanto con el objetivo de correlacionar, sino con el objetivo de ayudarnos en la clasificación justamente de las infecciones. Porque este tema del momento de toma de la muestra es tan delicada. Nosotros, las muestras de suero, por ejemplo, de este grupo que yo decía que era diagnóstico tardío, es el momento, al momento del inmediato posterior al parto, tanto en la mamá como en el recién nacido. La muestra es de cordón umbilical. Entonces, la determinación de la carga viral nos ayuda, pero en conjunto con el resto de los parámetros. Digamos, la PCR cualitativa que nosotros tenemos estandarizada en el laboratorio es sensible y es, digamos, la que usamos como diagnóstico. La carga viral la usamos como apoyo también para catalogar el tipo de infección ante el cual nos podemos estar encontrando en estos casos. De todas maneras, ya sea que en un laboratorio diagnóstico esté estandarizada la PCR convencional o la PCR en tiempo real, eso, digamos, es indistinto, porque es lo mismo, ya depende de cada laboratorio, ¿no? Bueno, muchas gracias. No, gracias. Bueno, ¿alguno tiene alguna pregunta más que quiera agregar? Bueno, en ese caso, primero agradecerles a Belén y a Eliana por sus exposiciones. Sus trabajos son súper interesantes, pero además ustedes han sido muy claras y las exposiciones han sido muy, muy interesantes. Así que muchas gracias por compartirlo. A todos los asistentes, repetirles que a los que quieren el certificado, los invitamos a que entren a la página web de la AM y ahí van a encontrar actualizado el link para solicitarlo.
tienen tiempo hasta el domingo a las 12 de la noche. Cualquier cosa nos escriben por mail, etcétera. Así que bueno, con esto vamos a dar por terminada la jornada, agradecerle a todos y bueno, nos veremos en la próxima edición de estas jornadas. Muchísimas gracias.